circuncisión es un mandamiento o un pacto que Dios hizo a través de Abraham hasta Jesucristo. Entonces la circuncisión era un mandamiento, mis hermanos, una ordenanza que el pueblo de Israel tenía que seguir. Pero cuando viene Jesucristo, aprendimos, nuevo pacto. Antes de Jesucristo, leyes y mandamientos. Jesucristo llega, nuevo pacto. Ahora es por gracia. ¿Okay? Aprendimos la semana pasada. Salvación, hablamos de la semana pasada. ¿Qué? Salvación es a través de Jesucristo. No hay otra manera como el ser humano pueda ser salvo, más solamente a través de creer en Jesucristo, es lo que dice la palabra. ¿Okay? Entonces vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 15, la enseñanza del día de hoy. Entonces, todos tenemos capítulo 15, verso 1, para que vea un poquito, para que pueda escribir esto rápidamente yo. Ya refresqué un poquito su memoria de la semana pasada, la enseñanza. Ahora vamos a ver lo que es ley de Moisés. Okay. Ley de Moisés, aquí es, vamos a ver así. Vamos a ver así. ¿Pueden ver? Ok, ponemos aquí. Mandamientos. Ordenanzas. Ponen aquí. Listo. Tenemos el capítulo 15, verso 1. Lo que dice la palabra, ¿ok? De los 15, verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles. Okay. Después de la semana pasada, vamos a agarrar el versículo para que podamos regresar nuevamente a la enseñanza, para continuar la enseñanza. La semana pasada, recuerden, Pablo y Bernabé ya habían regresado a Antioquía, en su primer viaje misionero. Estaban en Antioquía con los hermanos por algún tiempo ahí, enseñándoles y todo. Me imagino que estuvieron conviviendo con los hermanos en Cristo, ahí un compañero muy bonito. Pasaron varias semanas, me imagino, algunos meses, no sé, la palabra no nos dice. Pero dice que de repente vinieron de Judea algunos, dice ahí, que estuvieron enseñando que si no se circuncidaban los creyentes, no podían ser salvos. ¿Recuerdan? Entonces, esos hombres venían, habían creído al mensaje, pero ellos decían que sí, Jesucristo salva, pero también tienes que guardar la circuncisión, que era la ley de Moisés, circuncidarse. Entonces, en la semana pasada les enseñé que no puede el ser humano ser salvo más que solamente a través de Jesucristo. Entonces, la ley fue dada para el pueblo de Israel hasta Moisés. Entonces viene Jesús, tenemos un pacto nuevo y ahora la salvación es a través
del mensaje de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, esos hombres venían de Judea enseñando a los hermanos en Cristo que tenían que circuncidarse, o sea, practicar la circuncisión. Hablamos de eso la semana pasada. Pablo y Bernabé dijeron, no. Dice que tuvieron una discusión. Cuando dice discusión, no quiere decir que se peleaban a golpes, que estuvieron agarrándose de los cabellos y tirándose, no. Aquí dice la palabra una discusión no muy pequeña, o sea, grande. Quiere decir que hubo un desacuerdo entre ellos. Pablo y Bernabé decían a esos hombres que venían enseñando que se circuncidaran los creyentes. Pablo y Bernabé dijeron, no. Eso es en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No es la circuncisión la que vale, es salvación a través de Jesucristo. Entonces, aquellos hombres que venían de Judea decían, no, es guardar la ley de Moisés. Sí, Jesucristo salva, pero también tenemos que guardar la ley de Moisés, la circuncisión. Y había, dice, un pleito entre ellos, un desacuerdo. Entonces, el concilio de Jerusalén, que les escribí hace ratito, estaba establecido y fue establecido por hombres de Dios, líderes de la iglesia, apóstoles, ancianos y los discípulos que tienen un conocimiento alto de la palabra. Entonces el concilio de Jerusalén, haz de cuenta que era como una corte suprema en el cual se acercaban los casos que había desacuerdo en la iglesia del Señor, se examinaban con detalle y se les buscaba la solución. Entonces aquí Pablo y Bernabé en Antioquía están diciendo que hay un problema. ¿Por qué aquellos que vienen de Judea enseñan que tiene que circuncidarse el creyente, o sea, guardar la ley de Moisés? Cuando la palabra dice que Jesucristo es la única manera en la que el hombre puede ser salvo. Entonces, ya el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pare ahí. O sea que entre todos los creyentes que había ahí en Antioquía, me imagino que había líderes con conocimiento alto también de la palabra, entre todos ellos hubo un acuerdo que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba, hermano, la iglesia donde se reunían mayormente los ancianos, los discípulos y apóstoles, ahí, porque era el concilio de Jerusalén. Era el lugar que se trataban los asuntos difíciles en esa área. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevar este caso ante los hermanos en la fe, que tienen conocimiento y respeto como ancianos y apóstoles de Jesucristo. Entonces dijeron, bueno, está bien, que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén, lo que dice ahí. ¿Y qué dice el versículo? Ahí mismo, verso 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles, o sea, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión, o sea, el asunto de por qué quieren circuncidar a los que son creyentes. Recuerda, Pablo y Bernabé van a Jerusalén. Dice, y algunos otros de los que tienen el problema o los que quieren hablar de este asunto, vayan a los apóstoles. ¿A dónde? A buscarlos, donde quiera que estaban. Pero los apóstoles tenían que venir hasta Jerusalén, o si estaban algunos en Jerusalén, tenían que llegar al concilio, ahí a la iglesia de Jerusalén, para tratar el asunto que traía Pablo y Bernabé. Entonces, por eso dice el versículo 2, que Pablo y Bernabé tenían que subir a Jerusalén, de ahí de Antioquía, van a Jerusalén, para tratar este asunto. A otros discípulos iban a salir de ahí, iban a buscar a los apóstoles y a los ancianos, y los iban a llevar a Jerusalén, al concilio, para tratar el problema que había en la iglesia. Recuerda, este problema es en el cuerpo de Cristo, es en los creyentes. O sea, no es un problema con los de afuera, con los no creyentes. No es que Pablo y Bernabé estaban en contra de los no creyentes, diciéndoles, hey, cállense, ustedes no saben lo que es la ley. No, este era un problema dentro de la iglesia, que los que venían, creían en Jesucristo, eran creyentes, Jesús salva, pero traían en la mente la enseñanza de que no solamente Jesucristo, pero también guardar la ley de Moisés. Entonces era, hermanos,
falta de enseñanza en la mente de esos hombres. Entonces era un problema entre los creyentes, que yo sé que de esta manera somos salvos. No, de esta manera somos salvos. Pues, ¿qué dice la palabra? Entonces, lea conmigo aquí en el versículo 3. Ellos pues, o sea, Pablo y Bernabé, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ok, para un poquito ahí, hermano. Vea conmigo la fotografía para que captemos la enseñanza, si no se va a perder. Están en la iglesia de Antioquía los hermanos de Cristo. Está Pablo, Bernabé conviviendo con todos los hermanos de Cristo, muchos ahí. De repente vienen otros que vienen de Judea y vienen enseñando que aparte de Jesucristo se necesita la gente circuncidar para ser salvo, para ir al cielo. Entonces hay el desacuerdo ahí en Antioquía. Después deciden que tienen que subir todos a Jerusalén. Pablo con Bernabé a Jerusalén. Los demás que quieren arreglar el problema tienen que buscar a los apóstoles, a los ancianos, para que lleguen a Jerusalén para arreglar el problema. Entonces dijeron, está bien. Entonces la iglesia que está en Antioquía despide a estos hermanos y se van. Pablo y Bernabé van por las ciudades vecinas. ¿Qué hace Pablo y Bernabé por las ciudades vecinas? Alguien dígame. Acabo de leerlo. Dando testimonio a las demás personas de lo que Dios hizo a través de ellos en el pueblo gentil. Entonces recuerda que Pablo y Bernabé, donde quiera que iban, ellos se quedaban callados, hermanos. Ellos hablaban de Jesucristo. Cuando Pablo y Bernabé entraban a una ciudad, ¿a dónde se dirigían siempre? Alguien dígame. A la sinagoga, recuerden. A la sinagoga se reunían, ¿para qué? Para ir y hablar de la palabra de Dios. Entonces, donde quiera que iban, en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé, de ciudad en ciudad, entraban a predicar el mensaje de Jesucristo por todos lados. Y en esta ocasión, no iba a ser una excepción. O sea que salieron de Antioquía para ir a Jerusalén, pero en el proceso de llegar a Jerusalén, pasaron por las ciudades que mencionó aquí, dos de ellas. ¿Cuáles son? Verso 3. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. ¿Oye lo que dice ahí? Dice que habían los hermanos predicando el mensaje de Jesucristo y le decían a la gente cómo Dios había introducido a los gentiles en el reino de Jesucristo. Dice lo que dice ahí todavía, verso 3. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Eso quiere decir, cuando los hermanos predicaban el mensaje y decían cómo Dios alcanzaba a los gentiles, toda la gente se alegraba. ¿Por qué? Otra vez le voy a decir lo mismo. Voy a escribir aquí a ver si recuerda usted. Ahí lo tenemos. Judío, gentil. ¿Recuerda? Ahí está. ¿Qué era un judío en ese tiempo? ¿Cómo se conocía un judío? Judío era un hombre que era parte del reino del pueblo de Israel. ¿Recuerda? Dios desde Abraham tenía su remanente y era conocido desde Abraham como el pueblo hebreo. Después fue conocido como el pueblo de Israel. Después fueron conocidos, hermano, como judíos. Entonces, un judío era un hombre que venía del linaje del pueblo de Dios. Que era un gentil. Un gentil es un hombre que no era parte del pueblo de Israel, no era parte del pueblo de Dios. Era parte de los pueblos paganos. Desde Abraham, por generaciones, Dios siempre tuvo un remanente de su pueblo. Levantó profetas, reyes, jueces, pero siempre tuvo un remanente de su pueblo, ordenanzas y mandamientos. Los pueblos vecinos, como los amorreos, eteos, heveos, esos pueblos vecinos eran conocidos como pueblos que no adoraban a Jehová de los ejércitos. Entonces, los pueblos que no eran parte del pueblo de Israel, al tiempo de Jesús, eran conocidos como los gentiles, los que no eran parte de la promesa. Recuerden, os enseñé esto antes. Entonces, aquí dice la palabra
que Pablo y Bernabé venían de Antioquía a Jerusalén, hablando a las personas en Fenicia, en esta otra ciudad, y diciéndoles cómo Dios había alcanzado a los gentiles. O sea, cómo Dios les dio a los gentiles la oportunidad de ser parte del pueblo de Él a través de Jesucristo. Dice que toda la gente se alegraba porque decían, ¿a los gentiles también? ¿Qué no es la promesa para los judíos nada más? No, para los gentiles es lo que dice la palabra. Lo leímos en el capítulo 10, ¿recuerda la historia? Aquí no usó Dios en el capítulo 10 para traer mensaje a los gentiles. Carlos. El capítulo 10, ¿a quién lo usó el Señor? ¿A quién lo usó Dios para traer mensaje a los gentiles? Capítulo 10, Caín. Pablo, al que fue convertido. ¿Perdón? Pablo. No. El capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿A quién usó Dios para traer mensaje a los gentiles? Caciel. Un poco. En el capítulo 10 Dios usó a Pedro, hermanos. Recuerda la historia, Pedro. El capítulo 10 es cuando Pedro viene, hermano, y dice que Pedro es llevado de ciudad en ciudad y baja, y dice la palabra que Pedro es buscado. ¿Para qué? Para que viniera a la casa de Cornelio. ¿Se recuerda el centurión? Cornelio era un centurión, era uno de los hombres gentiles, él no era judío. Dice la palabra que ahí Dios le dijo a Cornelio, él estaba orando en su casa, orando ahí. Dice que delante de la presencia de Dios llegaban sus limonas y sus oraciones y sus ofrendas. Y Dios envió un mensajero, le dijo a Cornelio, Cornelio, tus ofrendas y tus limonas han llegado delante de Dios. Ve y envía a Jope y haz venir a Pedro, que tiene por su nombre Simón Pedro. Dice que Cornelio envió a traer a Simón Pedro. Pedro viene a la casa de Cornelio. ¿Y qué pasó ahí? Cornelio comienza a predicar el mensaje Pedro a Cornelio, a sus amigos. Y de repente, ¿qué? Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces ahí Pedro es el instrumento para que el mensaje de Dios y el Espíritu Santo llegara al pueblo gentil. Lo enseñamos en el capítulo 10, ¿recuerdan? Por eso digo que haga notas y que en su casa vuelva a leer para que vuelva a recordar. Lea el libro de los Hechos, le dije muchas veces, otra vez, para que memorice, recuerde, otra vez y otra vez. El capítulo 10 es cuando Dios trae el mensaje al pueblo gentil. Y aquí Bernabé y Pablo, están yendo por las ciudades y están diciéndole a la gente, lea conmigo el versículo 3 del capítulo 15. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Oyó? O sea que todos los creyentes que escuchaban que el mensaje llegó a los gentiles, estaban contentos y alegres, diciendo, wow, qué glorioso es esto. También los gentiles alcanzaron la misericordia de Dios. Para un judío, un gentil era como lo más peor, lo más bajo. Judíos y gentiles no se podían ver, no podían convivir, no había manera. Incluso en el templo, en aquel tiempo, el templo estaba, hermano, construido, y solamente el pueblo judío podía venir delante de los sacerdotes y ofrecer. Los gentiles tenían que estar en cierta área solamente, no podían entrar con libertad a esos lugares. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Era abominación para los del templo que un gentil entrara al templo. Entonces, aquí vemos que Dios rompe esa barrera que había entre judío y gentil, en el capítulo 10 de Hechos, y ahora ya los gentiles pueden venir al conocimiento de la verdad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, hermano, la salvación no es por la ley, la salvación no es por las obras, la salvación no es por lo que antes el pacto antiguo. La salvación es a través del nuevo pacto, es la gracia de Dios a través de Jesucristo, mis hermanos. Ahora no es, por eso es la palabra, no hay diferencia entre judío, griego, gentil, samaritano. Ahora en Cristo todos somos un pueblo, en Cristo somos un linaje, en Cristo somos todos una misma, hermano, iglesia en Cristo.
Aquí Pablo viene con Bernabé. ¿De dónde? De Antioquía a Jerusalén. ¿Por qué va para allá? Porque hay un problema. ¿Cuál es el problema, hermanos? Alguien dígame. Que unos hermanos estaban enseñando la circuncisión y ellos decían que ya no era necesario. Ese es el problema. Que a unos venían enseñando guardar la ley de Moisés, la circuncisión, y ya no era necesario. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a cumplir la ley. Entonces, verso 4, da conmigo. Y llegados a Jerusalén, ¿quién iba en camino? Los hermanos, Pablo y Bernabé, iban por Fenicia y Samaria hablando a la iglesia. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, ¿y por quiénes? Apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Vale ahí. Recuerda que venimos del versículo 2, que Pablo y Bernabé iban para Jerusalén, y otros hermanos iban ¿para dónde? Para los apóstoles y con los ancianos. ¿Recuerdan? Entonces ya pasaron Pablo y Bernabé por las ciudades predicando. El tiempo que tardó no sabemos. Llegaron a Jerusalén, y ya en Jerusalén ¿quién estaba? Los apóstoles y los ancianos, reunidos ahí. ¿Para qué? Para tratar el asunto, hermanos. ¿Por qué los apóstoles? Recuerden esto. Apóstoles, hermano, y el nombre de apóstol es muy importante. Apóstol se le reconoce al hombre que estuvo presente cuando Jesucristo estuvo ahí con ellos, que visualmente lo vio, convivió con él, escuchó sus enseñanzas y participó de la bendición de estar con él. Es un apóstol, es lo que la palabra dice. Alguien que dice en el tiempo de hoy, soy un apóstol, está yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra. El día de hoy no hay apóstoles. ¿Okay? Alguien dice, pastor, escúcheme, el día de hoy no hay apóstoles. El día de hoy hay hombres de Dios que levanta con las evidencias que los apóstoles hicieron, que edifican iglesias, enseñan la doctrina y, hermano, refieren lo concerniente a la palabra de Dios. Pero el título de apóstol se les entregó solamente a los que estuvieron presentes y visualmente estuvieron presentes en el tiempo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es el apóstol de Jesucristo? Te voy a decir por qué. Pablo no estuvo presente mirando a Jesucristo, ni convivió con él, ni vio su resurrección, pero Pablo fue llamado directamente por Jesucristo. Es la palabra que se le presentó a Jesucristo en el camino, cayó al suelo, quedó ciego. Jesús le dijo, levántate. Cuando Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a tal lugar y te van a hacer lo que vas a hacer. Entra allá, Ananías viene, ora por él. Jesucristo llamó a Pablo directamente, hermano, como a los 12, menos uno, fueron 11, menos Judas. Entonces, Pablo se considera apóstol de Jesucristo, y él escribe sus cartas, porque él fue llamado directamente por el Mesías, por Jesucristo. Pero fuera de Pablo no hay otro apóstol. Hay discípulos, sí, muchos discípulos, pero fuera de él, de los 11, más aparte él, bueno, ponemos a quien fue añadido, hermano, cuando hicieron ahí en el capítulo 6, oraron para que alguien tomara la posición de Judas. Entonces, creemos el día de hoy que Dios levanta esos grandes hombres con propósito. Entonces, los apóstoles ahí, del capítulo 15, eran los 11 apóstoles que vinieron a Jerusalén. Eran los ancianos, que eran hombres, hermano, con el conocimiento y una madurez espiritual alta. Recuerde, un anciano en la palabra no quiere decir necesariamente una persona que está todo el pelo ya blanco y ya bien viejito. No, sí, físicamente es una persona de edad, pero un anciano espiritualmente hablando se le considera a una persona que alcanzó el conocimiento y la madurez espiritual alta. Puede ser una persona que está joven, pero tiene un conocimiento de la palabra alto, se le conoce como anciano, con sabiduría, inteligencia de la palabra. Entonces aquí en Jerusalén estaban los apóstoles y los ancianos,
¿Para qué? Para tratar el problema que traía Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan? Lea el versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Es lo que dice ahí la palabra. ¿Escuchó? Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, dice que fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y ellos contaron todo lo que pasó. Dijeron, hermanos, este es el problema. Hagan de cuenta, mis hermanos, que hubo una reunión en la iglesia donde se sentaron muchos hombres de Dios con sabiduría y conocimiento y presentaron el caso. Ahí Pablo y Bernabé, haz de cuenta como la corte donde se sienta toda la gente para escuchar lo que pasó, el caso. Se presenta la demanda, ¿quién está acusando a quién? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que acusa? Se presenta ahí y comienzan a tomar el caso. Los apóstoles ahí y los ancianos estaban ahí para escuchar cuál era el problema espiritual que había. Pablo y Bernabé eran los que tenían el problema en contra de los hermanos que venían enseñando la circuncisión. Y los de la circuncisión supuestamente venían peleando que tenemos que guardar la ley de Moisés. Entonces, ven el caso conmigo, hermano. La corte ahí en Jerusalén, la iglesia por decir, el acusado y los acusadores, y comienzan a decir lo que pasó. Y dice la palabra aquí, lea conmigo, el verso 4. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es lo que dice ahí. ¿Oyó? O sea que había los fariseos creyentes. Note lo que dice ahí. Vea, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿oyó?, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese es el problema grande. Y luego el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. O sea, comenzaron a tratar y a juzgar este problema ahí, entre todos ellos. Problema grande. Déjame decirte algo, hermano, antes que prosigamos ahí, hermano. Esto que ocurre aquí, hermano, es oposición, se llama. Oposición. ¿Por qué? Porque hay un problema dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, no es que vienen de afuera unos no creyentes acusando a los creyentes, a los hermanos. No, no es un problema con los no creyentes de afuera. No es un problema con los incrédulos que no creen. Es un problema con los creyentes, con los que dicen que creen en Jesucristo, pero dicen no. Creo en Jesucristo, pero es necesario que también guardemos la ley de Moisés. Es un problema en la iglesia, dentro de la iglesia, que siempre hay problemas en la iglesia. Vamos al capítulo 6 del libro de los Hechos rápidamente. Ahí, note lo que dice la palabra del capítulo 6 del libro de los Hechos. Ya lo vimos antes nosotros, hermanos. Recuerden el capítulo 6. ¿Qué pasa ahí? 6 verso 1. Dice la palabra. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, profeta de Antioquía, a los cuales les presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el capítulo 6 hubo un problema grande en la iglesia, ¿cuál? Que las viudas de los griegos contra las hebreas decían, hey, a nosotros nos dan menos comida que a ellos. ¿Por qué?
porque somos hebreos, porque somos nosotros griegos, al menos, ellos son el pueblo de Israel. No, hubo un problema en la iglesia. ¿Y qué pasó? Dijeron los hermanos, vamos a hacer algo para solucionar este problema. ¿Qué hacemos? Vamos a elegir a 7 varones, 7 hermanos llenos del Espíritu Santo. Cuando dice llenos del Espíritu Santo es llenos de la presencia de Dios, con sabiduría, hermanos, con inteligencia. ¿Para qué? Para que se encarguen de este problema que está ocurriendo. Capítulo 6. Venimos al capítulo 15, hermano. Hay otro problema en la iglesia. ¿Cuál? Que ahora los creyentes están pensando que la salvación es a través de Jesucristo, pero también tienen que guardar la ley. ¿Vio? En la iglesia otro problema. ¿Qué quiere decir esto? Oposición, mi hermano. Es el enemigo que está planeando que la iglesia misma, dentro del cuerpo de Cristo, haya discusión y contienda en la iglesia. Y lo que busca el enemigo es distraer a los creyentes, hacer dentro de la iglesia una revolución, un pleito entre los hermanos. ¿Para qué? Para que haya un desacuerdo ahí. Pero para eso Dios estableció los líderes de la iglesia aquí, apóstoles y ancianos. Escuche, hermano, Dios con sabiduría que derramó a esos hombres solucionó los problemas de la iglesia, porque es su iglesia. Y aquí dice la palabra que al escuchar a los fariseos que decían es necesario que los creyentes se circunciden, dijeron vamos a tratar este asunto rápidamente. El versículo siguiente, ¿qué pasó ahí? Verso 7. Y después de mucha discusión, vaya ahí, cuando dice después de mucha discusión, recuerde, no está diciendo que después de haberse agarrado de las greñas y peleado entre ellos y por fin ya cállate aquí, cállate allá, no la de esa discusión. Cuando dice después de mucha discusión, quiere decir después de examinar el asunto que se trajo por algún tiempo, después de examinar bien con detalle lo que pasó ahí en ese caso, por algún tiempo, dice ahí, verso 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pare ahí un poquito porque lo vamos haciendo rápido. Recuérdenlo. Pedro está ahí con todos los hermanos apóstoles y los ancianos ahí en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén, conocida como el concilio. Están reunidos todos los hermanos para tratar este asunto. Hablan entre ellos, ¿qué vamos a hacer? Mira, estos hermanos creen que guardando la ley, pero ¿qué dice la palabra? Mira. Después Pedro se levanta y dice, momento, todos escúchenme. Digo, ¿qué ha pasado antes? Antes, ¿qué pasó? ¿Saben cómo Dios me usó a mí para que a través de mí se predicara el mensaje a los gentiles? ¿Cómo Dios derramó en los gentiles, que no es un pueblo, que es el pueblo judío, cómo Dios derramó en ellos la salvación, su presencia? ¿Y qué dice? Y no le hizo acepción de personas, no los excluyó a ellos. Entiendan esto, dice Pedro, lo que está diciendo aquí. O sea que Pedro se levantó y calmó a la gente, le dijo, momento, hermanos, escúchenme, ¿cómo es posible que hemos llegado a este caso? Lea conmigo, para que entienda un poquito mejor. Verso 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Oye lo que dijo? Pedro está diciendo aquí, escúchenme, ¿cómo es posible que nosotros no entendamos que Dios derramó a los gentiles su bendición sin requisito alguno? ¿Qué hizo nada más? Dice que solamente les dijo por fe.
La fe es la que vio en sus corazones. Fe en Jesucristo les da entrada al Padre. No creen en Jesucristo, no hay entrada al Padre. Lo está diciendo Pedro. Les requirió a ellos que gentiles guarden la ley. No. Dice que no les puso ningún requisito, más que solamente creer en Jesucristo. Es depositar su fe en Él. Lo está diciendo Pedro. Mira, hermano. ¿Qué dijo Pedro ahí en el verso 9? Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es lo que dice ahí. Ahora, aquí vea este, hermano. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, ¿ok? Alguien dice, la ley que fue dada a Moisés fueron los 10 mandamientos. No, mis hermanos. Los 10 mandamientos fueron parte de la ley. Sí, 10 mandamientos. Pero aparte de los 10 mandamientos, hubo más mandamientos, ordenanzas, mandamientos. Tenía que guardar días solemnes, tenía que guardar, hermano, su propia persona. El pueblo de Israel, a través de la ley de Moisés, Dios le dio mandamientos, sí, les dio ordenanzas. Tenían que ofrecer sacrificio en el templo, tenían que sacrificar un cordero, tenían que guardar la Pascua, tenían que guardar el día de reposo, tenían que guardar, no comer alimentos inmundos, tenían que guardar, hermano, ordenanzas son muchas en la ley de Moisés, muchas. No comas estos alimentos. No, la mujer, voy a decir rápidamente, cuando la mujer estaba en su periodo, la mujer se sentaba en una silla, y cuando se paraba de esa silla, solamente por estar en su periodo, nadie se podía sentar en esa silla hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque si alguien se sentaba en esa silla, se consideraba inmundo. Cuando el hombre y la mujer estaban en su acto de íntimo, si alguien se sentaba en esa cama que estuvieron ellos en su acto íntimo, ya era inmundo ese hombre o esa mujer hasta el siguiente día. Hubo ordenanzas, hermano, muchas, para los leprosos, para los enfermos. Hubo muchos tipos de ordenanzas para el pueblo de Israel. No solamente eran los mandamientos, eran ordenanzas y era el servicio que tenían que hacer a Dios, era adoración a Dios. Entonces, bajo la ley de Moisés, hermano, hubo una lista grande de ordenanzas y mandamientos para el pueblo de Dios. Y Pedro dice aquí, hermanos, ¿por qué le ponen a estos hombres cargas que ni nuestros padres pudieron sobrellevar? Ni nosotros, guardando la ley. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso Pedro? Le voy a decir una cosa, hermanos. Porque la ley de Dios que le dio a Moisés y sus mandamientos, Dios le dijo a Moisés que si alguno de los hombres del pueblo de Israel quebrantaba un solo mandamiento, dice que abrogaba o violaba toda la ley. O sea que, por un ejemplo, que había un hombre que guardaba todos los mandamientos al punto de la letra, todas las ordenanzas las cumplía al punto de la letra. ¡Wow! Todo el servicio hacía en la iglesia. ¡Wow! Adoraba todo lo que Dios requería, pero se le ocurría en su mente codiciar. Al instante, delante de los ojos de Dios, violó todos los mandamientos, solamente por violar uno. Por eso Pedro dice que ni los padres pudieron cumplir al pie de la letra los mandamientos. Ni vuestros padres ni nosotros no hemos podido cumplir la ley. ¿Cómo le ponen cargas a estos hombres? Si alguien guardaba todos los mandamientos, pero se le ocurría mentir, ¡pum! Todos estos eran quebrantados. De nada les sirvió guardar todos los mandamientos. Toda la semana guardando todas las ordenanzas al pie de la letra. Y el fin de semana, ¡pum! Mentía. Todo lo que hizo quedó al suelo, porque ante los ojos de Dios estaba en desobediencia. Eso era la ley, hermano. Pero lo dije a usted, hermano. Vea conmigo al capítulo de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Romanos 7. Dice ahí, Pablo dice ahí en el capítulo 7. ¿Qué dice ahí en el capítulo 7? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues, hablo
con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vale, un poquito ahí. Aquí voy a hacer rápidamente. 10 mandamientos. ¿Quién lo sabe aquí? 10 mandamientos. ¿Alguien no lo sabe de memoria? Vamos a un ejemplo, ¿ok? Esta es la tabla de Dios. Aquí está. Voy a ver si la puedo dibujar más o menos. Ok. Ahí está, la tabla, los 10 mandamientos. El pueblo de Israel, hermano, sin antes ver los 10 mandamientos, vivía libre. Para ellos no había ningún problema. Eran el pueblo de Dios. No conocían ley. No conocían, haz de cuenta que eran como los caballos que andaban sin freno, viviendo normal su estilo de vida. Iban por donde quiera. Pero cuando llegó la ley de Dios, dada a Moisés, los mandamientos, todos que iban caminando su vida normal se frenaron. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? No, dice, mentirás. Amarás a Dios con todo tu corazón. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no codiciarás. Y comienzan a decir los mandamientos. La gente comenzó a examinarse y decir, ahí me dio la ley a mí. Ahí me cayó a mí la ley. O ahí me vio, me examinó ahí. Porque eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago. Es lo que está diciendo Pablo. Yo no conocía el pecado hasta que la ley se introdujo. El pueblo de Israel no sabía que había leyes y mandamientos que iban a restringir su estilo de vida hasta que Dios se la presentó a Moisés. Le dijo, esta es mi ley. Toda la gente, frenó. Es lo que está diciendo la palabra ahorita. Que la ley es mala, no. O sea que el mandamiento que Dios le dio a Moisés para que su pueblo lo guardara no es malo. El mandamiento no es malo porque viene de Dios. Pero el ser humano, porque su naturaleza es caída y pecaminosa, por naturaleza viola los mandamientos, la ley de Dios. Porque no la puede guardar. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba saturado de maldad y de pecado por causa de Adán y Eva. Entonces, desde Moisés para atrás, desde Jesucristo para atrás, hasta Moisés, hubo leyes para el pueblo, pero hermanos, todas las leyes y mandamientos y ordenanzas apuntaban a Jesucristo, al Mesías. ¿Por qué? Porque si vamos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio al cordero, lo sacrificaba al cordero, ese sacrificio apuntaba al Mesías. ¿Cuál? Que Jesucristo iba a ser el cordero sacrificado para el perdón de los pecados. El pueblo de Israel venía y se presentaba para ofrecer un sacrificio a Dios para que su pecado fuera limpiado. Ese simbolismo, hermano, ese acto de ofrecer sacrificio a un cordero sin mancha, apuntaba
al Cordero que venía, que era Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías. Los profetas hablaban de Mesías. Todo venía al Mesías. ¿Cómo va a surgir lo del Mesías? Pero cuando llega el Mesías, la gente quiere seguir viviendo como que si todo estuviera bajo el antiguo pacto. Pero la palabra dice que no. Cuando viene el Mesías, es un nuevo pacto, mis hermanos. Entonces, la ley fue dada al pueblo de Israel para guardarse delante de Dios hasta el cumplimiento que el Mesías viniera. Cuando el Mesías viene, la ley quedó, dice la palabra, no borrada, pero quedó cumplida. O sea, que todas las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel, hermano, quedaban anuladas, todas, menos la ley moral. Leyes civiles, de sacrificios, ceremonias y todo ese tipo de prácticas que se hacía en el Antiguo Testamento quedó cumplida en Jesús, ya no más. En Cristo, nuevo pacto. La ley, hermano, los mandamientos morales quedan vigentes. ¿Dónde? Nuestra mente y nuestro corazón. Todo lo que es moral, queda vigente para nosotros, pero la ley ceremonial quedó, hermano, cumplida en Jesucristo. Y el problema aquí en la iglesia es que los fariseos que habían creído al mensaje de Jesucristo decían, sí, Jesucristo, pero también hay que guardar la ley de Dios que dio a Moisés. Estaban todos juntos ahí, hermanos. Lea conmigo rápidamente, para terminar, ya pasamos el tiempo. Lea conmigo. Vamos al versículo. Versículo Romanos capítulo 3, verso 20. Vamos 3, verso 20. ¿Lo tenemos ahí? Vamos 3, 20. Dice, Pablo escribe a la iglesia de Roma y le dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Escuchó este versículo? Dice, Pablo dice, escúcheme, por las obras de la ley, o sea, por más que guardes los mandamientos y las ordenanzas, no vas a justificarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque las ordenanzas fueron para el pueblo antes de Jesucristo. Ahora cuando Jesucristo viene, el nuevo pacto es que depositemos la fe en Jesucristo para un nacimiento nuevo, hermanos. Escúcheme esto rápidamente, hermanos, porque siento que necesito comunicarlo rápidamente de urgencia. Antes de Jesucristo, aquí, hermanos, aquí, en esta área de aquí, lado izquierdo, antes de Jesucristo, nadie se podía presentar delante de Dios, aquí nadie, más que solamente los sacerdotes, aquí, sacerdotes solamente. Nadie puede entrar a la presencia de Dios, solamente los sacerdotes, por el pueblo, ¿ok? A nadie venía o era derramado el Espíritu Santo o la presencia de Dios, a nadie, más que solamente Dios a los sacerdotes. Era como Dios venía en el templo y consumía la ofrenda de sacrificio, que era Dios solamente, a través de los sacerdotes, nada más. Ahora en Jesucristo, hermano, esa es la palabra, cuando Jesucristo muere, el velo del templo es rasgado por la mitad, quiere decir que el pacto antiguo quedó, hermano, anulado. El pacto nuevo ahora, dice, tienen todos los hombres y mujeres que vienen al Espíritu de Jesucristo, tienen acceso directo a la presencia de Dios, y cuando alguien viene y clama por misericordia de los pies de Jesucristo, dice la palabra, que la presencia de Dios es derramada directamente al individuo, personalmente al hombre, la mujer que clama por misericordia, tiene la presencia de Dios. ¿Vio una diferencia grande, hermano? Antes, nadie puede experimentar, pues solamente los escogidos, los profetas, jueces, reyes, sacerdotes, nada más. En Jesucristo no hay diferencia entre judío, gentil, griego, samaritano. En Jesucristo, o sea, en el pacto nuevo,
el que viene a los pies de Jesucristo experimenta la presencia de Dios en su vida completa. Para nosotros, para ti y para mí, Jesucristo es el sumo sacerdote intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú y yo tenemos que venir solamente confiadamente y entrar a la presencia de Dios para hablar con Él. Ya no hay más sacrificio que ofrece un cordero, que hace esto, que hace lo otro. Ya no hay nada de eso. Ahora en Cristo hay nuevo pacto, mis hermanos. Nuevo pacto. Este era el problema de antes. Lee conmigo el versículo siguiente, versículo 21, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, después de esa, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea, que Jesucristo fue anunciado por la ley y por los profetas. Se manifestó, dice, la justicia de Jesucristo. Vean, siguiente versículo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley ¿qué? De la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Oyó? O sea, que Jesucristo es el que justifica. Dice que no más. ¿Dónde está la jactancia? ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, mi hermano. Si alguien dice que puede hacer las obras, cumplir la ley, mandamientos, ordenanzas para llegar al cielo, está errado automáticamente, mis hermanos. La salvación es a través de Jesucristo solamente, hermano. ¿Oyó? Ve el versículo para terminar otra vez. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, ya quedó atrás, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Aquí no hay que judíos, gentiles, griegos, samaritanos, árabes, chinos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, panameños. Aquí no hay diferencia en nada, mis hermanos. Aquí viene a los pies de Jesucristo, de la palabra, por su sangre es limpiado y viene al conocimiento de la verdad y entra a la familia de Dios. Amén. Dios justificará. Escúcheme esto, hermano. Pablo, usted dice, ¿cómo va a pasar, pastor? Rápidamente. Aquí está, vamos por esto. Aquí para que vean el fin, cómo va a ser todo, hermano. El final va a ser este, hermano. El fin va a ser este. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Okay? Todos estos hombres, aquí vamos a poner. Vamos a poner desde vamos a poner aquí desde Noé, porque ya fue el diluvio después de Noé. Noé, todos los que siguen sus hijos de Noé, todos los más grandes. Abraham, vamos a poner aquí todos los, hasta Moisés, los vamos a dedicar. Todos los más grandes aquí que hubo, todos los profetas, vamos a poner aquí todos los creyentes. ¿Ok? Del Antiguo Testamento, hermano, desde el nuevo pacto que hubo con Noé hasta el Mesías, todos esos hombres van a ser juzgados según, hermano, según el Antiguo Testamento, las leyes y ordenanzas y mandamientos, juzgados bajo el Antiguo Pacto. Después de Jesucristo, todos los creyentes y los hombres que mueren van a ser juzgados bajo el nuevo pacto.
O sea que en el Nuevo Testamento tú no vas a ser juzgado, o no vas a ser juzgado porque no guardó la ley. No. No vas a ser juzgado porque no cumplió los mandamientos. No. Va a ser juzgado porque no creyó en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, si alguien en el tiempo de hoy dice, yo quiero guardar la ley para ser salvo, queda excluido. Pero el nuevo pacto, hermano, es a través de la gracia en Jesucristo. Entonces ya no estamos bajo el pacto antiguo. Todos los que murieron en el antiguo pacto van a ser juzgados según ese pacto. En el nuevo pacto van a ser juzgados según la gracia. No oyeron el mensaje de Jesucristo. No creyeron en él. Entonces Abraham y todos ellos, pastor, supieron de Jesús. Ellos, dice la palabra, es una enseñanza diferente también, otra más amplia. Ellos van a ser juzgados por la fe que tuvieron en creerle al mandamiento y la ordenanza de Dios, porque apuntaba al Mesías. Por la fe en creerle al mandamiento a Dios. Nosotros, por la fe depositada en el Mesías, que es Jesucristo, vamos a ser juzgados, mis hermanos. Amén. Si alguien dice yo puedo cumplir la ley, está fuera de orden, hermanos. Ahora es Jesucristo nada más. Amén.